Muchas gracias, Juana Salazar, y ahora procede darle la palabra a Enrique Cabrero Mendoza, director general del CIDE. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en esta presentación y una felicitación a GESOC por este trabajo. Bueno, yo quisiera antes que nada mencionar que el tema en sí de la transparencia y del acceso a la información es un tema que que durante mucho tiempo a los académicos, a quienes hacemos investigación en temas gubernamentales y de política pública, nos preocupó porque pues México claramente era un país que presentaba un gran rezago en cuanto a las posibilidades de acceso a la información, y que esto pues hacía que los estudios, la investigación en términos de lo que hace un gobierno y lo que logra resolver y lo que deja de lado y las insuficiencias de la inversión, del gasto público que hace en algunas políticas, pues era evidentemente muy difícil de llevar a cabo. Cuando había reuniones internacionales de investigadores, siempre acababa uno envidiando a los colegas de otros países con un sistema claramente abierto de acceso a la información, democracias más consolidadas, y donde evidentemente pues la investigación empírica, la investigación aplicada era de mucha utilidad y de mucha precisión, ¿sí? Todo esto pues en México evidentemente no lo lográbamos debido a un sistema bastante opaco, a una caja negra de información gubernamental que difícilmente uno podía tener acceso, salvo conocer a algún funcionario que le daba de pronto acceso a alguna parte de la información, de algún programa gubernamental o de alguna política. Esto afortunadamente cambió en México en esta década. Hemos tenido un cambio importante. Ya se venían haciendo algunos esfuerzos, pero bueno, claramente con la ley ya empieza a transformarse el contexto. Entonces aquello que nos preocupaba pues ya dejó de preocuparnos a los investigadores, ya finalmente habíamos logrado algo que nos ponía al mismo nivel de otras democracias, y con la posibilidad entonces de generar aprendizajes de la hechura de las políticas públicas, de generar aprendizajes de lo que funciona y lo que no funciona, y de los avances en materia de acción gubernamental y de acción pública. Sin embargo, lo que aprendimos muy rápido es que no habíamos más que empezado el trayecto de la transparencia y el acceso a la información y del diseño de herramientas para poder entender mejor este proceso gubernamental. Efectivamente, entonces, muy rápido nos damos cuenta que aún teniendo acceso a mucho más información de la que teníamos acceso antes, pues esta información no siempre se presenta de la manera más amigable, y que además había una gran cantidad de rincones, de vericuetos y de laberintos que había que empezar a aprender a descifrar. Indudablemente, bueno, pues la labor del IFAI a lo largo de estos años es lo que ha logrado ir consolidando este proceso. Estamos todavía lejos del punto que queremos, y pues seguimos entonces aprendiendo y trabajando desde la sociedad civil, desde la academia, desde los organismos autónomos, en fin. Pero una de las cosas que se han visto, y seguramente Jacqueline Pechard nos podrá dar más datos, es que pues son fundamentalmente la academia, en algunos casos consultores, en algunos casos periodistas,
quienes han hecho un mayor uso de los mecanismos de acceso a la información para poder entonces pues emitir juicios respecto a la acción de los gobiernos. Es decir, se ha desarrollado ya un cierto expertise, tanto en el ámbito de la academia como en estos otros ámbitos que yo mencionaba, pero evidentemente todavía el acceso de la información para el ciudadano no es fácil, ¿sí? No es fácil para un ciudadano que no necesariamente está obligado a conocer la lógica, los marcos normativos y a tener tal cantidad de tiempo para empezar a buscar en diferentes, como decía el video que nos presentaron en un principio, todos estos fragmentos, por ejemplo, de la política social, para poder entonces tener una mayor claridad respecto a cómo están funcionando los programas sociales. Entonces, estamos todavía con la necesidad de construir todo un andamiaje de instrumentos, de herramientas para que el público efectivamente tenga acceso a la información y para que el público no solo pueda entender o tener a la mano, sino poder ir desarrollando esta cultura ciudadana que evidentemente no hemos sido todavía capaces de desarrollar, donde el ciudadano se preocupa constantemente del desempeño gubernamental, del funcionamiento de las diferentes políticas. Por todo ello, pues evidentemente esta herramienta que se nos presenta hoy, Hazlo Transparente, pues es una herramienta muy interesante. Cuando yo digo que el ciudadano no necesariamente tiene hoy todavía la cultura de hacerse de la información, pues creo que hay datos que muestran eso. Nos decía el otro día Ricardo Rafael, un colega conocido, en un evento de presentación de un libro donde coincidimos justamente con Jacqueline Pechard, decía, es que el problema no solo es que perfeccionemos la oferta de instrumentos de acceso a la información, no hemos sido capaces de desarrollar la demanda por parte de la ciudadanía de esta información. Y sí, efectivamente, no la hemos podido todavía desarrollar al nivel que quisiéramos, en parte por lo complejo que es este acceso a la información, aun cuando esté disponible, no es fácil, y por otra parte porque todavía el ciudadano no ha desarrollado esta cultura de que pues el poder opinar y el poder entonces traducir el desempeño del gobierno en decisiones electorales y en decisiones de apoyo o no a determinadas ofertas políticas, pues es un proceso que todavía no está en las preocupaciones inmediatas de la ciudadanía. Por todo ello, hace falta este tipo de instrumentos, particularmente en el ámbito de la política social. La política social efectivamente se caracteriza por ser una constelación de acciones que tanto desde el gobierno federal como desde los gobiernos estatales o municipales se desarrollan y que dificultan mucho encontrar la lógica o el hilo conductor de las políticas y de los programas sociales. Los programas sociales, en general la política social se caracteriza por haber pasado de una etapa, tanto en México como en América Latina, de grandes programas sociales con una pretensión de universalidad a todos los habitantes y de uniformidad en la manera de presentar estos beneficios sociales, a programas diseñados de una forma mucho más precisa, mucho más focalizada, buscando a los grupos que efectivamente deben ser objeto de los beneficios de la política y donde entonces hay todo un despliegue más complejo en el diseño de estos programas para poder garantizar que están llegando a los grupos que requieren beneficiarse de ellos. Y el solo llegar a estos grupos tampoco, por cierto, garantiza que los problemas se resuelven. Entonces, hay todo un proceso largo de seguimiento, de evaluación y de análisis en el que nos tenemos que ir involucrando cada vez más
porque es parte de una democracia, ¿sí? Y entonces, pues la política social efectivamente, de esa manera difícilmente la entendemos. Instrumentos como el que hoy se nos está presentando nos permiten ordenar todas estas acciones desconectadas entre sí, haciendo un análisis, por ejemplo, de los programas sociales que llegan a los niveles municipales. Nos dábamos cuenta que aún el municipio más pequeño del país tenía que desarrollar y poner en marcha unos 30 y tantos comités para poder así tener acceso a toda la oferta de programas sociales que podía tener. Pero esos comités deberían ser diferentes y además cada uno tenía reglas de operación diferentes, lo cual hacía para un municipio pequeño, hace hoy en día todavía para un municipio pequeño, pues un reto que no puede superar. Tiene que elegir uno o dos de estos programas, dedicarse a ellos y los demás pues verlos pasar porque no tiene capacidades de gestión. Todo el esfuerzo que no se hace a nivel federal para coordinar y para integrar la acción de la política social son esfuerzos que luego es muy difícil agruparlos en los gobiernos a nivel estatal, más si los propios estados tienen sus propios programas, y cuando llegamos al nivel municipal pues es todavía más complejo. Eso por hablar de niveles gubernamentales, pero si hablamos de los ciudadanos, pues evidentemente vamos a encontrarnos con que los ciudadanos sufren mucho en este sentido. En el CIDE promovemos un certamen, un premio a acciones de gobiernos municipales cada año, que estamos cumpliendo 10 años con este certamen, y uno de los programas que ganó un año era simplemente hacer una guía, era así como la guía de turista, pero no, era la guía para el ciudadano que requería apoyos de bienestar social, porque algunas cosas las tenía que iniciar desde el municipio, otras desde el estado, otras en diferentes oficinas o delegaciones del gobierno federal. En realidad era una guía para vencer el laberinto y tener acceso a los programas sociales. Y ahí solo estamos hablando del ciudadano que busca el beneficio de esos programas. Ya si busca entenderlos, si busca saber la magnitud de los mismos, pues es todavía más complejo. Entonces, por todas estas razones, es evidente que le damos la bienvenida a este esfuerzo de GESOC. Esperamos que el instrumento se vaya perfeccionando cada vez más, que se promueva su utilización. No basta, desafortunadamente, por todo lo que se mencionaba de la cultura ciudadana, en este país no basta con tener un sitio en internet bien hecho, bien diseñado y en el que cualquiera pueda acceder. Tenemos que encontrar, promover y desarrollar a los usuarios de estos esfuerzos, y creo que ahí viene, digamos, entonces parte de la agenda de GESOC, cómo vamos a promover, cómo vamos a ayudar la academia, cómo va a ayudar el sector de diferentes instituciones de la sociedad civil, en fin, a realmente hacer de este instrumento una herramienta para el ciudadano. No me queda más que reiterar esta felicitación y ojalá y estos 130 programas son por el momento realmente se conviertan en los 500 y tantos que hay a nivel ya de los 3 niveles de gobierno. Es una tarea larga, en unos años nos invitarán a la presentación de eso, pero por lo pronto pues felicidades.